Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El tema que vamos a abordar el día de hoy es integración por partes. La integración por partes tiene por objeto hallar la función primitiva de un producto de dos funciones, de u y v. Como podemos observar, la integración por partes debe resolverse por la siguiente ecuación, que dice que la integral de u por dv va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Bien, vamos al ejemplo. Vamos a explicar el primer ejemplo y vamos a ver cómo queda entonces resuelto. Y se resolvió la siguiente integral de x por coseno de x con respecto a la diferencial de x. Lo primero que hay que hacer, acuérdense, es elegir las variables u y v. En este caso, de acuerdo a la fórmula de la integral por partes, nos está indicando que la primera variable que va a aparecer va a ser u. Esta letra que está marcada de color rojo la hemos elegido como u. Posteriormente tenemos que derivarla y la derivada de u pues es de x. Acordémonos que la derivada de x pues es la diferencial de x. Posteriormente, siguiendo la misma secuencia de la fórmula que es db, elegimos a db como el siguiente término. Y db está de color azul, aquí está marcado. db es igual a coseno de x de x. Cuando elegimos el término de b, pues obviamente tenemos que regresar a la función primitiva, como nos lo indicó el concepto de la integración por partes. ¿Cómo regresamos a la función primitiva de a partir de una derivada? Pues integrando. Acordémonos que la integral del coseno de x pues va a ser el seno de x más c. En este caso solamente ponemos seno de x en v. Posteriormente, siguiendo la secuencia de la fórmula, pues empezamos a sustituir los valores en la fórmula y queda la integral de x por coseno de x va a ser igual a ¿qué? A u. ¿Quién es u? U está marcado de color rojo, que es x, que multiplica v. En este caso v definimos que es el seno de x, menos la integral de v por du. V, ¿quién es v? En este caso vuelve a ser seno de x por la diferencial de x que le corresponde a du. Si bien nosotros podemos observar en este ejemplo que nos sigue quedando una integral, la integral que es seno de x con respecto de x. Y entonces lo primero o lo siguiente que debemos hacer es resolver esta integral que nos está marcando la integración por partes. Y entonces la integral del seno de x va a ser igual a ¿qué? Si nosotros revisamos nuestro formulario de la integral del seno de x con respecto a dx, vamos a encontrar que es menos el coseno de x más c. Para retomar, ahora sí, sustituyendo otra vez la solución de la integración que ya resolvimos, entonces el ejercicio queda de la siguiente manera. La integral de x por coseno de x con respecto a la diferencial de x va a ser igual a ¿qué? A x por el seno de x, ya lo teníamos resuelto, esto ya lo habíamos resuelto a través de la integración. Más, ¿por qué más? Porque aquí tenemos un signo menos del resultado de la integral del seno de x por la diferencial de x. Entonces menos por menos da más por coseno de x más c. Y hasta aquí quedaría resuelto nuestro primer ejercicio. Vamos a ver un siguiente ejemplo. En el ejemplo 2 dice, determina el resultado de la integral de x de e a la x por la diferencial de x. La solución sería la siguiente. Acuérdense que debemos elegir a las variables u y v. En este caso, primero elegimos a la variable u. U, acuérdense que es el primer término que aparece en nuestra integral. En este caso, lo voy a sombrear de color rojo. Ese es el primer término que nosotros le estamos dando al valor de u. Posteriormente, lo que sigue, que es e a la x por la diferencial de x de nuestra integral, pues va a ser db. db va a ser e a la x por la diferencial de x.
Vamos a ver primero cómo queda la derivada de u. U en este caso es x y la derivada de u va a ser de x. Vamos a ver que tenemos a db. db o la diferencial de v va a ser igual a a la x por dx. Y entonces acuérdense ustedes que debemos obtener la función primitiva. ¿Cómo obtenemos la función primitiva? Acordémonos que debemos integrar para encontrar la función primitiva. Lo primero que hay que hacer es integrar e a la x con respecto de x. Y al integrar e a la x con respecto de x, pues nos va a quedar el resultado que es e a la x. Acordémonos que si nosotros buscamos en nuestro formulario la integral de e a la u por du, va a ser igual e a la u más c. En este caso, acuérdense que nada más debemos recordar o encontrar la función primitiva. En este caso, a partir de la derivada que ya tengo, voy a integrarla para encontrar la función primitiva, que en este caso es e a la x. Sustituyendo los datos en la ecuación principal de la integración por partes, tenemos que es x e a la x menos la integral de e a la x por dx. Si nosotros nos damos cuenta, volvemos a obtener una integral de e a la x por dx. Aquí tenemos que integrar otra vez, por lo que queda otra vez e a la x menos el resultado de la integral de x a la de x, pues es e a la x más e. Podemos nosotros reducir todavía este término o dejarlo hasta ahí. Hasta ahí sería nuestro resultado de nuestro ejemplo número 2. Vamos al ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 encontramos que dice determinar el resultado de la integral del logaritmo natural de x por dx. Acuérdense, lo primero que hay que hacer es elegir al término o a la variable u como el primer término que aparece en nuestra integral. En este caso es logaritmo natural de x. Lo coloreé de color rojo para que ustedes vean que ese va a ser nuestro primer término de u. Muy bien, ya encontrando a u, pues tenemos que derivar a u. La derivada de el logaritmo natural de x, pues revisamos nuestro formulario y vamos a encontrar que nuestra derivada del logaritmo natural, pues es 1 sobre u. En este caso, acuérdense que la derivada siempre la multiplicamos por dx. Y si es 1 sobre x por dx, el resultado va a ser dx sobre x. Muy bien, continuamos con la siguiente variable. La siguiente variable es db. db es el segundo término que aparece en nuestra integral, que es dx. Aquí está, db va a ser igual a dx. Y acuérdense que para encontrar el primer término, integro este término para encontrar la función primitiva. Tenemos que integrar, y aquí lo voy a hacer, voy a integrar, voy a escribir la ecuación para que ustedes entiendan un poco mejor de dónde surge. Esta es la integral de dx. La integral de dx, acuérdense, eliminamos la diferencial con la integral y el resultado nos da x. Por eso aquí dice que encontramos la función primitiva. De la función del v vamos a encontrar que el resultado de la integración de dx va a ser igual a x más c, pero solamente nos piden la función primitiva, por eso solamente colocamos x. Hasta ahí. Una vez encontrado v o la función primitiva, entonces procedemos a sustituir los valores como en la ecuación anterior. Acuérdense que la fórmula de la integración por partes es fundamental que nosotros la tengamos siempre presente porque la vamos a seguir ocupando para resolver los siguientes ejercicios. Y entonces decimos que es la integral del logaritmo
de x con respecto a la diferencial de x va a ser igual a ¿qué? Recordando la fórmula de la integración por partes, que es primero u. U, acuérdense que es el logaritmo natural de x por v. En este caso v es x. Por eso aquí el resultado me está quedando x por el logaritmo natural de x. Lo que hago primero es escribir en orden estas variables. Primero escribo x y luego el logaritmo natural de x, para que se vea un poquito más de orden. Y entonces aquí está x por el logaritmo natural de x menos la integral de v por du. ¿Quién es v? En este caso es x por du. Du, acordémonos que es la derivada de u, en este caso quedó de x sobre x. Aquí está. Que esto va a ser igual a ¿qué? A x por el logaritmo natural de x menos la integral de dx. ¿Por qué la integral de dx? Porque x entre x pues me da la unidad y solamente me queda la diferencial de x. Esto, al reducirse todavía más la expresión matemática, quedaría x del logaritmo natural de x menos x. Acordémonos que la integral de dx, o con respecto a la diferencial de x, tenemos que eliminar d con la integral y solamente nos queda x, quedándonos el resultado todavía reducido como la siguiente expresión: el logaritmo natural de x menos 1, y aquí le faltó un término que es multiplicarlo por x, ¿sale? Y ese sería nuestro resultado. Muy bien, continuamos con nuestro último ejemplo. En el ejemplo número 4 dice: obtén el resultado de la integral del arco tangente de x con respecto a la diferencial de x. Acuérdense que lo primero que hay que hacer es elegir el término o la variable u, que es el primer término que aparece en nuestra integración, que es el arco tangente de x. Debo agarrar completo ese término porque todo ese término va a ser u. U es el arco tangente de x y la derivada del arco tangente pues es dx sobre 1 más x al cuadrado. Acordémonos que la derivada del arco tangente hay que consultar nuestro formulario de derivadas y encontramos que la derivada del arco tangente de x es de u sobre 1 más u al cuadrado. En este caso tenemos que es de x sobre 1 más x al cuadrado. En el siguiente lado de la integral, acuérdense que debemos, o tenemos más bien, el siguiente término que es db, y db es igual a dx. Para llegar a la función primitiva, que es v, entonces tengo que integrar la integral de dx, como ya lo vimos en el caso anterior, que la integral de dx va a ser igual a v es igual a x. Es decir, la integral con respecto a la diferencial de x va a ser x. Por eso encontramos que la función primitiva es x. V igual a x. Bueno, vamos a sustituir esos datos que ya encontramos en la fórmula de la integración por partes, que es u por v menos la integral de v por du. Y entonces tenemos a u. ¿Quién es u? Pues es el arco tangente de x por v, que es x. Acuérdense, solamente lo que tenemos que hacer es ordenar las variables, que es lo que estoy haciendo aquí, que es x por el arco tangente de x, menos la integral de v por du. En este caso, la integral de v, ¿quién es? Pues es x. Eso que multiplica a du, y du es todo este término que es de x sobre 1 más x al cuadrado, quedándome una integral con cambio de variable. Las integrales de los temas anteriores que hemos estado observando aquí en nuestros cursos de integración con funciones trigonométricas, tenemos que recordar que el cambio de variable lo tengo que realizar a partir de esta ecuación. Es decir, lo que se tiene que hacer es recurrir a una herramienta matemática, que es la siguiente. Debo elegir a u
que es 1 más x al cuadrado, a u es todo el término de abajo, y tengo que encontrar la derivada de u. En este caso la derivada de u va a ser 2x por la diferencial de x. Este 2 me está estorbando para que x de x quede solo y me quede la expresión como lo tengo en la integral que voy a hacer el cambio de variable. Por eso este 2 que multiplica x de x, como multiplica lo paso dividiendo y me queda x por la diferencial de x. Una vez encontrando ya el resultado de esa integración, lo que sigue es sustituir valores y me quedaría todo lo que tenía anteriormente va a ser igual a x por el arco tangente de x menos un medio, porque acuérdense que aquí estoy sacando este 2, que obviamente nosotros al sustituir el cambio de variable en nuestra integración me va a quedar de u sobre 2, que eso me está indicando que es un quebrado. Ese quebrado lo saco fuera de la integración y me queda un medio de la integral de u sobre u. Ya una vez enfocándonos a la integración, pues puedo observar que en mi formulario sí puedo encontrar la integral de du sobre u, que es el logaritmo natural de u más c, como lo tengo aquí abajo en la siguiente expresión. Sustituyo otra vez los datos que ya conocía, que es x arco tangente de x menos un medio del logaritmo natural de u más c. Ahora sí, sustituyendo ya los valores correctos, me quedaría el resultado como x por el arco tangente de x menos un medio del logaritmo natural de u, recordando quién es u, que es 1 más x al cuadrado más c. Y ese sería el resultado de nuestro último ejercicio. Espero les haya servido y nos vemos pronto. Saludos.